Hola estudiantes, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Arriba esos ánimos, chicos. El día de hoy empezamos una nueva clase, un nuevo tema de literatura. Estamos viendo un reloj. Vamos a hablar del tiempo en el relato. ¿Qué tan importante será el tiempo en el relato? Creo que sí, ¿no? Es una parte fundamental, porque si no existiera el tiempo, ¿qué contaríamos? ¿Qué sería de la historia? ¿Qué sería de la literatura? Los acontecimientos se suceden en el tiempo, de manera que si tenemos que relatar hechos, podemos hacerlo en el pasado, en el presente y aún en el futuro. El tiempo en el relato es la forma en que se origina el tiempo de la historia y tiene que ver con su estructura lineal, ¿o no? Con los saltos adelante o atrás, con los vacíos temporales y otras manipulaciones. Los narradores generalmente prefieren hacer sus relatos en el pasado, algunas veces para dar mayor vivencia en el presente y muy raras veces en el futuro. En un texto narrativo, los acontecimientos de una historia pueden ser ordenados en forma cronológica, siguiendo una línea temporal, presente, pasado y futuro, o recurriendo a la anacronía. No sigue una secuencia temporal lógica. La anacronía puede ser un movimiento hacia adelante o hacia atrás en el tiempo con respecto al presente de la narración. El tiempo puede ser lineal, si los hechos o acontecimientos de un relato transcurren de manera secuencial, seguida. No lineal, si el orden de los acontecimientos de la historia relatada es alterado. Distinguimos dos clases. Luego de ver la marca en la pared, recordé que había ahorcado al gato en un jardín antiguo a la casa. Al producirse la alarma del incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín. Alguien debió de cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Analepsia o flashback, de no lineal, cuando hay un retroceso en el tiempo, relatándose un hecho pasado. Leamos el siguiente fragmento narrativo de Edgar Allan Poe. Luego de ver la marca en la pared, lo que les estaba leyendo, recordé que había ahorcado el gato en un jardín contiguo a la casa. Al producirse la alarma del incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín. Alguien debió de cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Ese es el flashback en el no lineal. B. Prolepsis o anticipación. Cuando se hace la traslación hacia un hecho futuro, anticipaciones con respecto al presente de la historia. Leamos el siguiente fragmento narrativo de Gabriel García Márquez. El día que mataron a Santiago Nazar, se levantó a las 5:30 de la mañana, después de haber asistido el día anterior a la boda de Ángela Vicario. Se dirigía al puerto para recibir al obispo que venía en barco a darle la bendición al pueblo. Santiago era el hijo único de un matrimonio por conveniencia. Era rico, su padre era árabe, tenía una hacienda y le gustaban las armas, mientras que su madre era sensible y solo amaba a su hijo. Acá ustedes van a hacer su práctica de qué tiempo pertenece este fragmento de la obra. Identifica qué tiempo se encuentran los siguientes fragmentos. Victoria Guzmán, por su parte, fue terminantemente... Victoria Guzmán, por su parte, fue terminante en la respuesta de que ni a ella ni a su hija sabían que a Santiago Nazar le estaban esperando para matarlo. Pero en el curso de sus años admitió que ambas lo sabían, cuando él entró en la cocina para tomar el café. Se lo había dicho una mujer que pasó después de las 5 a pedir un poco de leche por caridad, y le reveló además los motivos y el lugar donde lo estaban esperando. Crónica de una muerte anunciada. Gabriel García Márquez. ¿A qué tiempo pertenece? ¿Al lineal o al no lineal? A ver, chicos, ¿educan ustedes?
Acá también, ¿a qué tiempo? Quino, segura de su juventud y de su fuerza, permanecía bajo el agua más de 2 minutos, sin esfuerzo alguno. Así que trabaja sin prisa, seleccionando los moluscos más grandes, y como no dejaba de molestarlas, las ostras mantenían las conchas herméticamente cerradas. Quino se acercó a aquel lugar y, justo en uno de sus lados, debajo de un saliente, vio una ostra enorme y solitaria, sin una sola de sus hermanas adheridas a la concha. Aquella vieja ostra se encontraba entreabierta. Aumentaron los latidos de su corazón y la melodía de la perla esperada sonó estridente en sus oídos. La perla, de John Steinbeck. ¿Qué tiempo será? Acá tenemos otra. Al senador Enésimo Sánchez le faltaba 6 meses y 11 días para morirse, cuando encontró a la mujer de su vida. La conoció en el Resedal de Virrey, un pueblecito ilusorio que de noche era una dársena furtiva para los buques de altura de los contrabandistas, y en cambio a pleno sol parecía el recorro más inútil del desierto, frente a un mar árido y sin rumbos, y tan apartado de todo que nadie hubiera sospechado que allí vivía alguien capaz de torcer el destino de nadie. Hasta su nombre parecía una burla, pues la única rosa que vio en aquel pueblo la llevó al propio senador Enésimo Sánchez, la misma tarde en que conoció a Laura Farina. Muerte constante más allá del amor, de Gabriel García Márquez. Y leeremos pues 100 años de soledad. Vamos a leer una parte de 100 años de soledad para continuarla con el apoyo, la ayuda y sobre todo la lectura de cada uno de ustedes. 100 años de soledad, Gabriel García Márquez. Se llamará Jorge Acadio, dijo Fernanda del Carpio, la hermosa mujer con quien se había casado el año anterior. Estuve de acuerdo, en cambio Úrsula no pudo ocultar un vago sentimiento de zozobra. En la larga historia de la familia, la tenaz repetición de los nombres le había permitido sacar conclusiones que le parecían terminantes. Mientras los aurelianos eran retraídos, pero la mentalidad lúdica, los José Arcadio eran impulsivos y emprendedores, pero estaban marcados por un signo trágico. Los únicos casos de clasificación imposible eran los José Arcadio II y Aureliano II. Fueron tan parecidos y traviesos durante la infancia que ni la propia Santa Sofía de la Piedad podía distinguirlos. El día del bautismo, Amaranta les puso esclavas con sus respectivos nombres y lo vistió con ropas de colores distintos, marcadas con las iniciales de cada uno. Pero cuando empezaron a asistir a la escuela, optaron por cambiarse la ropa y las esclavas y por llamarse ellos mismos con los nombres cruzados. El maestro Melchor Escalona, acostumbrado a conocer a José Arcadio II por la camisa verde, perdió los estribos cuando descubrió que éste tenía la esclava de Aureliano II y que el otro decía llamarse sin embargo Aureliano II, a pesar de que tenía la camisa blanca y la esclava marcada con el nombre de José Arcadio II. Desde entonces no se sabía con certeza quién era quién. Aun cuando crecieron y la vida los hizo diferentes, Úrsula seguía preguntándose si ellos mismos no habrían cometido un error en algún momento de su intrincado juego de confusiones y habían quedado cambiados para siempre. Hasta el principio de la adolescencia fueron dos mecanismos sincrónicos. Despertaban al mismo tiempo, sentían deseos de ir al baño a la misma hora, sufrían las mismas trastornos de salud y hasta soñaban las mismas cosas. En la casa, donde se creía que coordinaban sus actos por el simple deseo de confundir, nadie se dio cuenta de la realidad hasta un día en que Santa Sofía de la Piedad le dio a uno un vaso de limonada y más tardó en probar lo que el otro en decir que le faltaba azúcar. Santa Sofía de la Piedad, que en efecto había olvidado ponerle azúcar a la limonada, se lo contó a Úrsula. Así son todos, dijo ella, sin sorpresa, locos de nacimiento. El tiempo acabó de desordenar las cosas.
El que en los juegos de confusión se quedó con el nombre de Aureliano II se volvió monumentalmente como el abuelo, y el que se quedó con el nombre de Aureliano Arcadio II se volvió óseo como el coronel, y lo único que conservaron en común fue el aire solitario de la familia. Tal vez fue este cruzamiento de estaturas, nombres y caracteres lo que hizo sospechar a Úrsula que estaban barajados desde la infancia. La diferencia decisiva se reveló en plena guerra cuando José Arcadio II le pidió al coronel Grineldo Márquez que lo llevara a ver los fusilamientos. Contra el parecer de Úrsula, sus deseos fueron satisfechos. Aureliano II, en cambio, se estremeció ante la sola idea de presenciar una ejecución. Prefería la casa. A los 12 años le preguntó a Úrsula qué había en el cuarto clausurado. Papeles, le contestó ella. Son los libros de Melquiades y las cosas raras que escribió en sus últimos años. La respuesta, en vez de tranquilizarlo, aumentó su curiosidad. Insistió tanto, prometió con tanto ahínco no maltratar las cosas, que Úrsula le dio las llaves. Nadie había vuelto a entrar al cuarto desde que sacaron el cadáver de Melquiades y pusieron en la puerta el candado, cuyas piezas soldaron con la herrumbre. Pero cuando Aureliano II abrió las ventanas entró una luz familiar que parecía acostumbrada a iluminar el cuarto todos los días, y no había el menor rastro de polvo o telaraña, sino que todo estaba barrido y limpio, mejor barrido y más limpio que el día del entierro, y la tinta no se había secado en el tintero, ni el óxido había alterado los brillos de los metales, ni se había extinguido el rescoldo del atanor, donde José Aureliano Buendía vaporizó el mercurio. En los anaqueles estaban los libros empastados en una materia acartonada y pálida, como la piel humana curtida, y estaban los manuscritos intactos. A pesar del encierro de muchos años, el aire parecía más puro que el resto de la casa. Todo era tan reciente que varias semanas después... Bueno, chicos, lo siguiente lo leemos con ustedes en clases con la finalidad de saber cuáles son los tiempos en que fueron escritos estos textos, tiempo lineal o tiempo no lineal, teniendo en cuenta el pasado, el presente o el futuro, o una retrospectiva de ello. Voy al pasado y pienso en el futuro. Voy al futuro y pienso en el presente. Así que con ustedes les dejo para que vayan avanzando sus clases sobre 100 años de soledad. ¿De qué trata? Resuelvan sus actividades y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias chicos, cuídense, bendiciones.